Bueno, primero que todo, muy buenos días, tutor y compañeros. Mi nombre es Henry Fabián Rojas Gallego, estudiante del programa de Ingeniería en Sistemas de la Universidad UNAD. C. Acevedo Gómez, en la ciudad de Bogotá. Tengo 22 años, vivo en la ciudad de Cali. Me gusta el fútbol, los videojuegos y estar informado de las tecnologías. Sueño con ser ingeniero en sistemas, actualmente trabajo en vigilancia. Como tal, según lo que he investigado, veo que el curso de algoritmos básicamente busca que cada uno de nosotros adquiramos bases conceptuales sobre la programación de computadoras como técnica para proponer desarrollos informáticos. Al igual que el diseño y aplicar las estructuras secuenciales en las construcciones de un algoritmo y diagrama de flujos como técnica principal en la resolución de un determinado problema. En lo que logré averiguar de la historia de programación, Charlie Babbage fue uno de los iniciales en la máquina. Inició con la primera máquina programable, la cual nunca se construyó por problemas tecnológicos. Le sigue Ada Lovelace de 1815 a 1852. Creó el primer algoritmo para la máquina de Babbage. En 1906 se creó el primer compilador para la UNIVAC y Grace Montgomery en 1906 popularizó la idea del lenguaje de programación independiente de las máquinas. En 1943 se creó el primer ordenador programable llamado Colossus Mac. En 1946 ENIAC se postula como el primer ordenador incompleto. En 1960 se crean los circuitos integrados. En 1971 se crean los microprocesadores. Y en 1981 la empresa IBM crea los computadores personales. Bueno, seguimos con los lenguajes de programación. Los primeros lenguajes de programación los creó Fortran en 1957 y se llama Algol Basic. El segundo fue Algot en 1958 como Pascal y Simula. Después le sigue en 1958 Sleep, Clojure Scream. En 1962 se crea SmartTag o C++. El sexto fue creado por la empresa CPL en 1973. Se crea C, C++, Java, C numeral y Objective. Lenguaje de programación en los 70. Los más emblemáticos para esa época fue Pascal, C, Prolog, MLF, Skin y SQL. Luego, en la década de los 80 se mejoran y combinan los paradigmas inventados en la década de los 60 y 70. Como tal, entonces el C ya pasa a ser C++, queda MATLAB, Eiffel, Erlang, PERT, entre otros. En los 90 llega lo que es Haskell, Python, Ruby, Plus, Java, JavaScript y C numeral. Los tres últimos son uno de los más utilizados hoy en día, uno de los más populares. Y en la actualidad tenemos una mezcla de paradigmas: metaprogramación, programación distribuida, GraphQL, Clojure, Dart, Suite. Bueno, diferencias entre los lenguajes de programación. Tenemos Java, que es un lenguaje de programación de propósitos generales, utilizado tanto en aplicaciones tradicionales de computadora como en desarrollo web. JavaScript
es un lenguaje de programación de propósito específico para desarrollos web. Java es un lenguaje que requiere de compilaciones, es decir, traducción previa y código máquinas antes de ser ejecutado. En JavaScript es un lenguaje que no requiere compilación al ser interpretado directamente por los navegadores. En Java es un lenguaje que se puede considerar pesado, potente y robusto en el sentido de que permite hacer de todo con un gran control. En JavaScript es un lenguaje que se puede considerar ligero, ágil y poco robusto, en el sentido de que no permite hacer todo lo que permiten otros lenguajes. Lenguaje de programación C. Se trata sin duda del lenguaje de programación más popular a la hora de crear software de sistemas. Aunque no son de desdeñar sus dotes para la creación de aplicaciones, de hecho, gran parte de la popularidad de C está basada en que se usó en propósitos diversos y no solo para lo que fue diseñado originalmente. C es un lenguaje de programación sencillo que tiene como una de sus principales virtudes que se puede aprender rápidamente. No está ligado a ningún sistema operativo ni a una máquina específica. Sus aplicaciones han sido variadas, desde la programación en sistema Unix hasta el desarrollo de sistemas operativos como GNU, Linux o Windows, aplicaciones de escritorio como GIMP, programas de edición de imágenes similares a Photoshop de Adobe, que es gratis, y tiene a C como principal lenguaje de programación. C se encontraba hace exactamente un año, en agosto de 2014, en el primer lugar en iTunes, lo que habla muy bien de su popularidad como lenguaje de programación. C++, podríamos decir que se podrá de una extensión del lenguaje de programación C, o sea que es una derivada que permite la manipulación de objetos, que esa es la función. Se trata de un lenguaje versátil, multiplataforma, que ofrece un gran rendimiento y que no parece pasar de moda. Photoshop, Audiostech y otros programas populares, incluidos muchos videojuegos, están hechos con esta base, es decir, con C++, uno de los lenguajes preferidos para las industrias. Lenguaje de programación C es el cuarto lugar de esta lista. Es un programa orientado a objetos. Ha sido desarrollado por el gigante Microsoft. Está diseñado para la utilización de la infraestructura en lenguajes comunes. Se deriva de la síntesis del C y del C++. Es una herramienta ideal para abordar la creación de aplicaciones complejas con facilidad. ¿Qué más podemos decir? Los programadores recomiendan aprender C, sobre todo a los que se interesan en programas de aplicaciones para Windows, ya que el C es un lenguaje de programación estándar. Otro lenguaje de programación tenemos a Python. Es ampliamente considerado uno de los lenguajes de programación más populares, sobre todo porque es de los más fáciles de aprender. Es el que recomiendan para los programadores novatos. Se trata de un lenguaje de programación interpretado y multiparadigma. Admite más de un paradigma de programación, más de un estilo. Python surgió a fines de los años 80 del siglo pasado y está hecho para ser legible con facilidad. Tendencias en cuanto a la programación de computadores. Actualmente existen herramientas de software capaces de generar la mayor parte del código que integra un sistema de información, donde los propios programadores deben elegir el lenguaje de programación apropiado, dependiendo obviamente de las tareas a realizar. Es evidente que la transformación de los lenguajes de programación abarcan todo un proceso de maduración alineado,
con los avances tecnológicos relacionados con la arquitectura de la computadora. Dichos procesos parecen no tener límites, pero sus tendencias apuntan hacia una herramienta más simple, robustas y potentes, donde la interacción con la computadora permite una comunicación hasta ciertos puntos predecibles. Existen diferentes tipos de lenguajes de programación. Están los lenguajes de programación de alto nivel. Estos se encuentran más cercanos al lenguaje natural que al lenguaje máquina. Actualmente los más utilizados son VB.NET, C#, Fortran, Java, PL/SQL, Python, Ruby, MATLAB, entre otros. Por otro lado, se encuentran los lenguajes de bajo nivel. Estos son totalmente dependientes de la máquina. Es decir, que el otro programa se realiza con este tipo de lenguaje y no se puede migrar o utilizar en otras máquinas. Entre estos se tiene el lenguaje de máquina, lenguaje nativo. Este lenguaje ordena a la máquina las operaciones fundamentales para sus funciones de código binario. Bueno, ¿qué son buenas prácticas de programación? Un lenguaje consta de reglas que ayudan a la persona que los conocen a dar mensajes. Para poner un ejemplo, el idioma español, al ser escrito, necesita cumplir ciertas reglas de ortografía para poder dar estructura y homogeneización. De no ser así, el mal uso del lenguaje podría ir y dañar el mensaje. En los lenguajes de programación también son necesarias ciertas reglas que le dan una estructura a nuestro programa, y estas reglas son las buenas prácticas de programación. Muchas veces se cree que los programadores más hábiles son aquellos que son capaces de torcer el lenguaje y darle una solución compleja y desordenada a un problema. Esto es una mentira. Bueno, acá hay una imagen de lo que fácilmente muestra lo que son las prácticas de programación. Bueno, ahora como tal vamos a hablar del lenguaje de programación C numeral 2013, lanzado por Visual Studio. Permite desarrollar aplicaciones web sobre la base de nuestra última versión. Esas son las novedades: ASP.NET y DMVC, pero también para la cloud, para Windows Phone, Windows 8.1 y aplicaciones tradicionales empresariales como Doc.NET.log. Otro importante es que junto a los anuncios de Visual Studio 2013 es que anunciaron que también refuerza acuerdos con SQ Marine, que se dedica a hacer un plugin para Visual Studios que permite usar CNumeral para programas de aplicaciones nativas también en Android y iOS. De este modo, con solo elegir una herramienta se puede atender múltiples plataformas. Es decir que CNumeral 2013 se encuentra en diferentes sistemas operativos, incluyendo Android. Bueno, como tal, las novedades del CNumeral 2015 es la experiencia de la instalación de Visual Studios, que ha sido dividida en componentes para que solo tenga que instalar los elementos que necesita. Esto solo acelera la instalación de muchos escenarios comunes en el desarrollo .NET o web. Se realiza otro tipo de desarrollos como móvil, y trabaja en C++ y F+. Bueno, eso es como tal las novedades del 2015. Bueno, no siendo más, espero hayan aprendido algo nuevo o se hayan resuelto sus inquietudes. Y no olviden que no hay cosa imposible de hacer, sino personas incapaces. Muchas gracias.